Cordial saludo, queridos estudiantes. Es un gusto saludarles. Espero que ustedes y sus familias, sus seres queridos estén bien, que hayan aprovechado o que estén aprovechando este tiempo de cuarentena para avanzar en sus procesos personales y familiares. Quiero comentarles que este es el primer video que yo realizo para mi parte pedagógica, así que es factible que tenga algunas dificultades en términos de edición o ese tipo de cosas. Sin embargo, pues espero que sea de utilidad, que les sirva y que les permita a ustedes tener elementos para poder avanzar en el desarrollo de la asignatura. En el día de hoy vamos a hablar de algunos elementos previos del análisis descriptivo de datos, toda vez que necesitamos esa contextualización y dejar muy bien establecido esta parte antes de iniciar propiamente el tema de estadística inferencial. Vamos a iniciar. Entonces, lo primero que es importante que recordemos tiene que ver con las escalas de medida. Las escalas de medida pues nos dicen en esencia de qué manera se está midiendo o evaluando una determinada variable que nosotros vayamos a estudiar. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que hay dos grandes grupos de escalas de medida: las escalas de medida de tipo cualitativo y las escalas de medida de tipo cuantitativo. En las primeras vamos a estar manejando cualidades y en las segundas vamos a estar manejando cantidades. En la escala de medida nominal, que es la primera que tenemos en las escalas de tipo cualitativo, pues esas son el nivel más básico de medición que se puede obtener. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se asignan unas categorías cualitativas, como por ejemplo, ¿en qué barrio vives? Si yo me pregunto ¿en qué barrio vives?, pues me vas a decir un nombre y es el máximo nivel que vamos a llegar con ese tipo de escalas de medida. Entonces esas categorías cualitativas se establecen. Solamente se pueden establecer relaciones de igualdad o de diferencia, es decir, yo lo máximo que puedo establecer con eso es, por ejemplo, que si dos personas vivimos en el mismo barrio, nuestros valores serían iguales, pero si vivimos en barrios diferentes, la relación de esos valores sería de diferencia. No hay forma de poder establecer ningún otro tipo de relación lógica y pues eso ya es un punto que nos deja, o sea, que nos obliga a pensar muy bien en ese nivel de medida. Su organización es arbitraria, es decir, yo, por ejemplo, si la variable es sector rural urbano, yo perfectamente puedo poner primero rural y luego urbano, o si quiero puedo primero poner urbano y luego rural, es decir, es como a mí se me antoje, como yo considere como investigador que es mejor. Entonces, por ende, no hay un orden implícito o una organización implícita en la variable. Entonces, este es el nivel más básico de escalas de medida, que son las escalas nominales, digamos que lo utilizamos en las ciencias sociales, tendemos a utilizarlo mucho, por ejemplo en las encuestas se tiende a utilizar. Cuando pasamos al segundo tipo de escala de medida de las escalas cualitativas, nos encontramos con la escala ordinal. También se asignan categorías cualitativas. A veces también se podría pensar en la asignación de escalas o de uso de números, quiero decir, pero que tengan un sentido no tanto de cantidad sino de código. Por ejemplo, si yo pienso en los semestres de la universidad, entonces yo puedo decir en qué semestre está usted. Está en primer semestre, en tercero, en quinto, en séptimo, en noveno. No es que realmente sea una cantidad, sino que corresponde pues a una categoría, y es, bueno, en qué promoción o en qué cohorte del programa está usted. Una característica que van a tener estas escalas ordinales es que las categorías tienen un orden que proviene de la propia naturaleza de la variable. Es decir, no es un orden que yo como investigador me invento, sino que es un orden que tiene la misma variable
por su naturaleza, por su propia naturaleza, así está establecida. Yo no tengo que asignarle orden, sino que ese orden ya viene. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el semestre en el que está, entonces primero, tercero, quinto, séptimo, noveno, ahí ya implícitamente hay un orden. O yo puedo empezar noveno, séptimo, quinto, tercero, primero, y el orden está establecido, es decir, hay un sentido de la variable. Por ende, ese orden me permite a mí establecer relaciones de jerarquía, o lo que se denomina las relaciones lógicas de mayor que o menor que. Obviamente, yo puedo establecer dos valores, en dos valores puedo establecer relaciones de igualdad y diferencia, o sea que es igual a las nominales, pero además de la igualdad y diferencia, yo sí puedo decir que un valor es mayor que otro. Entonces, si yo tengo a dos personas de tercer semestre, hay una relación de igualdad, pero si tengo una persona de quinto semestre, entonces yo diría que está en un nivel superior al nivel que está el estudiante de tercer semestre. Es decir, puedo, además de la relación de igualdad y diferencia, puedo también establecer relaciones de mayor que o menor que. Por otro lado, pasamos entonces ahora a las escalas cuantitativas. Entonces, en las escalas cuantitativas vamos a encontrar, por un lado, las escalas de intervalo y por otro lado, las escalas de razón. Cuando estamos hablando de variables cuantitativas, pues corresponde a medidas cuantitativas, es decir, unas medidas que guardan correspondencia con cantidades. Es decir, yo estoy hablando de que los números ya no son códigos, sino que los números son cantidades. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien cuántos semestres lleva estudiando en la universidad, esa persona me va a decir, va a hacer un conteo, va a establecer una cantidad de periodos académicos que ha estado en la universidad y me va a decir 3, me va a decir 4, me va a decir 8, me va a decir 15, 20, pues dependiendo de su nivel de aprovechamiento, pero entonces es cuánto a lo que me refiero. Esas cantidades se basan en una unidad de medida, por eso esta escala básica se llama escala de intervalo, porque hace referencia a una unidad de medida. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de una medida como las medidas de longitud. Entonces fíjense que, por ejemplo, pensemos en el computador y pensemos en cuán alto es el computador. Supongamos que mi computador tiene 25 centímetros de alto. Entonces, si yo pensara en cuadritos de un centímetro, ese centímetro sería la unidad de medida. Y para poder saber qué tan alta es esa pantalla, pues yo tendría que poner esos cuadritos de unidades de medida, ¿sí? Para ver cuántas unidades de medida están contenidas en esa distancia, ¿sí? En esa longitud. Entonces el número me va a expresar la cantidad de unidades de medida que están contenidas en aquello que estoy observando. También se pueden hacer operaciones aritméticas, que esto es una característica importante. Claro que se pueden hacer operaciones aritméticas porque ya estoy manejando números. Antes, si estoy manejando códigos, con códigos no puedo hacer operaciones aritméticas. Si estoy manejando categorías cualitativas, peor, no puedo hacer operaciones aritméticas. Entonces, el asunto acá es que, dado que son cantidades, ya puedo hacer operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ahora, lo que caracteriza a las escalas de intervalo, además de que son cuantitativas, es que su cero es relativo. Es decir, este cero no indica la ausencia de una variable, sino que en algunos casos específicamente se puede estar considerando como por ejemplo, como un cero relativo, porque de pronto hay valores negativos, por ejemplo, o se puede estar considerando, por ejemplo, un cero procedimental, es decir, yo no puedo o no tengo manera de medir valores menores, o no me interesa de medir valores menores. Entonces el punto desde el que arranque sería mi cero relativo, pero no significa que hayan valores, que haya una ausencia de valores de ahí hacia abajo, si los hay. O veamos el tema de la temperatura, que tiene valores negativos, entonces el cero realmente no es el punto de inicio. Entonces esa es una característica que tiene la escala de intervalo, es decir, que es cuantitativa, pero que el cero es relativo.
A diferencia de la siguiente escala de medida, que son las escalas de razón, que tienen las mismas propiedades de las escalas de intervalo porque ambas son cuantitativas, pero lo que la diferencia es que el 0 expresa una ausencia de variable. Es decir, si yo encuentro que la variable me aparece con un valor de 0, lo que me estaría diciendo es que no hay variable. Si por ejemplo algo me dice que algo tiene una distancia de 0 metros, lo que estaríamos diciendo es que no hay distancia. O si algo me dice, por ejemplo, que pesa 0 gramos, pues yo lo que estoy diciendo es que eso que estoy midiendo no tiene peso. Entonces fíjense cómo el 0 expresa la ausencia de una variable. Entonces acá, en este tipo de escala de medida, no existen valores negativos o ceros procedimentales, es decir, ceros arbitrarios, sino que el 0 realmente es una ausencia de variable. Entonces, con esto, pues creo que hemos hecho como un repaso de cómo son las escalas de medición. Y veamos ahora un poco cuáles son como las operaciones lógicas que puedo llevar a cabo con estas escalas de medida. Cuando las escalas de medida son de tipo nominal, la única relación que puedo yo llegar a establecer son las relaciones de igualdad o diferencia. Entonces, esas relaciones de igualdad o diferencia ya lo habíamos dicho, es por ejemplo si yo vivo en el mismo barrio, entonces tenemos valores iguales. Si vivimos en un barrio distinto, son valores diferentes. Ordinal, entonces miren cómo la ordinal tiene las mismas propiedades de la nominal, pero le adiciona un punto más, que sería como lo que hace que suba al siguiente escalón, y que son las relaciones de mayor que o menor que. En este caso lo que tenemos efectivamente es que en las escalas ordinales, además de la igualdad de diferencia, yo puedo establecer relaciones de jerarquía, como ya lo hemos visto. Ahora, cuando ya pasamos a las variables cuantitativas, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Que con las variables cuantitativas guardamos las propiedades anteriores. Por ejemplo, pensemos en la cantidad de minutos que usted gasta de su casa a la universidad. Entonces, si dos personas gastamos 20 minutos, tendríamos una relación de igualdad en nuestros valores. Si alguien gasta 20 y otro 25, ahí hay diferencia. Entonces mire que cumpliría lo nominal. Pero además, si alguien gasta 20 minutos y otra persona gasta 15, pues el de 20 gasta más, o sea, es un tiempo mayor que el de 15. Es decir, tiene las mismas propiedades de una escala ordinal. ¿Listo? Entonces ya subí el segundo escalón. Pero si además es una escala cuantitativa y es de intervalo y me está expresando que los valores de la variable son cantidades, entonces yo ya puedo llegar a hacer uso de las operaciones aritméticas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Finalmente estaría las escalas de razón, que tienen lo mismo que las de intervalo, pero la única diferencia es que el 0 es absoluto. Por eso digamos que a la hora de la verdad no hay mucho que diferenciar entre una escala de razón y una de intervalo, y ya lo vamos a ver que para efectos del trabajo estadístico simple y llanamente diremos que las escalas o son cuantitativas o son ordinales o son nominales. Y recordemos por favor cada una de las operaciones lógicas que tenemos. ¿Por qué? Porque es que esto va a ser demasiado importante. Entonces fíjense aquí una cosa que tal vez ya ustedes han visto, y es cómo todas las escalas en esencia se basan en las propiedades de una escala nominal. Pero las ordinales, además de eso nominal, tiene las relaciones de jerarquía. Mientras que las escalas de intervalo tienen lo mismo que las ordinales, miren, igualdad, diferencia, mayor o menor, aquí está. Y además tiene la posibilidad de generar operaciones aritméticas. Entonces, fíjense cómo todas comparten las propiedades de las escalas nominales. Y esto es bien importante porque en un determinado momento yo puedo bajar las escaleras, llamémoslo así. Yo puedo tener una escala de intervalo y puedo luego convertirla en ordinal o de pronto convertirla en nominal. Y eso sí lo puedo hacer. Yo puedo bajar. Lo que no puedo hacer es subir. Porque supongamos que para subir este segundo escalón me piden un ticket de entrada.
y me dice, ¿usted tiene operaciones de jerarquía? Yo diría, si soy nominal, diría no. Entonces no puede subir. Pero al revés sí se puede. ¿Por qué? Porque digo, yo soy ordinal. Entonces el de nominal, si yo quiero bajar el escalón, el nominal me diría, ¿tiene tiquete de entrada? Que es que sea relaciones de igualdad y diferencia. Yo digo, sí, mire, sí lo tengo. Entonces miren que yo sí puedo ir hacia abajo. Es decir, en una escala que está a mayor nivel, puedo disminuirla de nivel, pero no puedo hacer lo contrario. Un valor de una variable que está en un nivel bajo no puede subir. Tendría que tener las propiedades superiores para poder subir en la escala de medida. Con esto pues hemos hecho un repaso general de las escalas de medida y nos da campo para introducir el segundo tema que quiero comentarles en el video de hoy, que es la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Pues es la rama de las matemáticas que recolecta, presenta y caracteriza un conjunto de datos. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer un estudio sobre la edad de los estudiantes de la Universidad de Nariño. Entonces, yo tendría que decir, por ejemplo, que los estudiantes de la Universidad de Nariño distinguimos que hay entre los 14 y los 40 años en pregrado, pero que la mayoría de los estudiantes está entre los 16 y los 23 años. Fíjense cómo a través de los números, de los datos estadísticos, yo estoy intentando describir las características de ese conjunto. Esas características que son las variables. En ese caso, ¿qué variable? La edad. Entonces, yo intento describir las características de una población a través de las variables que yo mida en esa población. Entonces, la función de la estadística descriptiva es hacer uso del lenguaje matemático para describir adecuadamente las características o propiedades de esa población o de esa muestra con la que yo esté trabajando. Así las cosas, vamos a encontrar que hay diferentes tipos de medidas de estadística descriptiva. La primera de ellas es las frecuencias. ¿A qué nos referimos con frecuencias? Pues recordemos que es el conteo, es decir, el número de veces que aparece un determinado valor de la variable. Por ejemplo, si yo pensara en ustedes, entonces son 52 estudiantes. De los 52 estudiantes, digamos que 32 son mujeres y 20 son hombres. Entonces fíjense que estoy hablando del número de veces en que se repite la respuesta mujer y del número de veces que se repite la respuesta hombre. Entonces ahí estaría haciendo uso de este tipo de frecuencias, que es la frecuencia absoluta. Pero si yo pensara en que son 32 mujeres, y si eso lo divido por los 52, eso me da más o menos un 60 y algo por ciento. Entonces lo que quiero decir ya ahí es que es una medida relativa, porque ya lo estoy pensando en términos del total de casos. Entonces si yo digo las mujeres representan el 64% de la población del curso, pues entonces yo ya estoy dando esas frecuencias, pero ya de manera relativa. Y hay otro punto, otra forma de frecuencias, que son las frecuencias acumuladas, que pueden ser absolutas y relativas. Y lo que en el fondo me van a decir es el número de casos que se van acumulando hasta cierto valor. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, hay 250 estudiantes en el programa de psicología, por decir algo. ¿Cuántos estudiantes hay hasta quinto semestre? Entonces tendría que sumar los que son de primer semestre, los de tercero y los de quinto. Supongamos que entonces entre todos ellos son 180 estudiantes. Entonces la frecuencia acumulada son 180 estudiantes que representan el número de estudiantes que se han ido acumulando desde primero hasta quinto semestre. Esa es como una forma o el primer tipo de medidas o de procedimiento o de cálculo que uno tiene. Una medida que sí está es la moda, y que pues esa la utilizamos con todas las variables, y es cuál es el valor de la variable que más se repite, es decir, que tiene más casos. En el ejemplo que les estaba poniendo del sexo, entonces, por ejemplo, acá la moda es ser mujer. ¿Por qué? Porque tiene 32 casos frente a 20 de hombre. Entonces estamos diciendo que ese valor que se repite más, que es en este caso mujer, sería la moda. Seguimos y
Cuando yo ya puedo organizar los valores de la variable desde el más pequeño hasta el más grande, pues entonces yo también puedo llegar a establecer el valor mínimo y el valor máximo. Entonces el valor mínimo obviamente es el más pequeño hallado en los datos, el valor máximo es el más grande hallado en los datos. Entonces ahí ya tengo, digamos, los extremos. Pero me aparecen otro tipo de medidas, que son los percentiles. Y vuelvo e insisto, esto es cuando yo ya puedo organizar las variables de menor a mayor. Perdón, los valores de la variable los puedo organizar de menor a mayor. Entonces en este caso, por ejemplo, si estoy hablando de los percentiles, entonces el percentil, ¿qué es? Es el valor de la variable, ¿listo? Que permite dividir al conjunto de datos entre un p% de valores inferiores y un 100 menos p% de valores superiores. Por ejemplo, si decimos el percentil 10, el p10, este me permitiría dividir. Entonces es un valor, ¿listo? Es un valor que cuando yo lo ubico en la distribución de los datos me permite identificar el 10% de los valores inferiores y el 90% de los valores superiores, es decir, su complemento. Hay varios percentiles, digamos así, como más conocidos. Por ejemplo, los deciles crean grupos de 10%. Entonces, por ejemplo, si yo digo un decil 3, estoy hablando de que es el valor de la variable que me divide al 30% de los casos con valores inferiores a ese valor y un 70% de los casos con valores superiores a ese valor. Si estuviera hablando de cuartiles, este me crea grupos de 25%. Entonces, si por ejemplo pensara en el cuartil 3, correspondería al 25, 50, al 75%. Entonces me dividiría a un 75% que tiene valores inferiores y versus el otro 25% que eso corresponde al de los valores superiores. Finalmente, otro tipo de percentil muy utilizado, muy importante, es el de la mediana. Y ya nos vamos a dar cuenta que cuando tenemos datos de tipo ordinal, la mediana es nuestra gran alternativa. Y la mediana pues tiene una característica, es que me divide a los datos en un 50%, o sea, es un valor que me divide a los datos en esos datos cuyos valores tienen un 50%, o sea, un 50% de los datos que tienen valores inferiores, y ese mismo valor me dividiría al otro 50% de los datos que tienen valores superiores. Cuando ya yo tengo valores de variable con los que puedo hacer operaciones aritméticas, y aquí vamos a hablar de esos, la operación más básica que puedo hacer es el rango. Pero ¿por qué requiere que sean en escala cuantitativa y por ende se puedan hacer operaciones aritméticas? Porque el rango es una distancia entre los valores y ustedes saben muy bien que la distancia se calcula como una resta, por ende es una operación aritmética. Entonces necesariamente necesitamos aquí cantidades, es decir, valores que están en una escala cuantitativa. ¿Por qué? Porque necesito hacer operaciones aritméticas de resta. Entonces, si así las cosas, yo tendría dos tipos de rango: el rango absoluto, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, que ya lo habíamos visto. Pero también puedo ver, por ejemplo, el rango intercuartil, es la diferencia entre el valor del cuartil 3, el 75%, y el valor del cuartil 1, o sea, el que me divide el 25% inferior. Entonces, esas son formas de poder evaluar esa distancia. Otra medida importante es la media aritmética. Es el punto alrededor del cual giran los valores de los datos. Es una especie de punto de equilibrio. Recuerden que el semestre pasado hicimos como el ejercicio de pensar en si los valores que están por encima de la media frente a los valores que están por debajo de la media y comparamos sus distancias. La media es el punto de equilibrio, es decir, a donde las distancias se igualan por arriba y por abajo de la media. Recordemos que la media resulta de sumar los valores de todos los datos y dividirlo por el número de datos que hayamos obtenido. Otra medida es la desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esa desviación estándar? El promedio de variaciones de los valores con respecto a la media. Entonces, tener la desviación estándar es como tener una aproximación de qué tan alejados o cercanos están los valores en promedio con respecto a la media. Se obtiene ¿cómo? Calculando la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza,
qué es la varianza. Entonces, recuerden que yo les he dicho que la varianza es como el fantasma de la estadística, porque como las brujas de la estadística, porque nadie las ve, pero que las hay, ¿no? O nadie cree en ellas, pero que las hay. Resulta que la estadística se basa en la varianza para poder hacer todos sus procesos. El asunto es que uno nunca usa la varianza como tal, bueno, salvo en operaciones un poco más complejas, pero en términos de estadística descriptiva uno jamás describe la varianza. Esa varianza, ¿cómo se obtiene? Se calculan los valores, la distancia que hay de cada valor con respecto a la media, esas distancias, se elevan al cuadrado, se suman, se dividen por el número total de casos. Ahí tendría la varianza. Y la raíz cuadrada de esa varianza es la desviación estándar. Otro tipo de medida es la simetría o sesgo, que esta nos muestra hacia dónde se ubica la menor cantidad de casos de una distribución. ¿Con respecto a quién? A la media. Entonces pensemos en los números negativos y positivos y el cero que los divide. Entonces aquí digamos que pensemos en que la media los divide y tengo los de menor cantidad o los de mayor cantidad o al revés. Entonces veamos la curva verde. La curva verde me está mostrando que mire, la elevación de esta curva es bajita acá y que la mayor cantidad de los datos están por encima de la media. Entonces aquí yo tengo una asimetría negativa porque los pocos casos quedaron por debajo de la media. En el caso de las curvas que son simétricas, la media estaría en el punto en donde más hay el mayor número de casos. Entonces aquí digamos que la media y la moda coincidirían. Y por otro lado, la asimetría positiva es cuando los datos, la menor cantidad de datos están hacia el lado derecho de la media y la mayor cantidad de los datos está abajo de la media. Entonces el sesgo nos va a dar una aproximación a esa forma, a esa distribución de los datos. Y finalmente están la kurtosis o el apuntalamiento, que es una forma de ver el grado de dispersión o de agrupamiento de los datos. Tenemos aquí tres curvas, la platicúrtica, que es la más achatada, la mesocúrtica y la leptocúrtica. Ahorita, si tomamos el ejemplo del COVID-19, lo que estamos buscando con todas las medidas epidemiológicas y el hecho de que ahorita estemos en cuarentena, ¿es para qué? Para conseguir que la curva se aplane. ¿Qué significaría esa curva que se aplane? Acuérdense que yo les decía que esto es como pensar en la plastilina. Si tú la aplanas a los lados, tiene que ancharse a los lados. Perdón, si lo aplanas en el centro, tiene que ancharse a los lados porque la plastilina se abre, ¿cierto? Entonces, en una platicúrtica resulta que hay mayor cantidad de datos en los extremos, o sea, no en los extremos, sino que se reparten hacia los extremos. Y por ende no hay un valor en donde estén todos los datos, sino que más bien los datos son bien dispersos, son bien heterogéneos y por ende se distribuyen a lo largo de toda la curva. Habría otra curva que es la mesocúrtica, que es la curva normal, y el otro lado sería la curva leptocúrtica. ¿Qué significa? Fíjense que todos los datos están acá en la parte media y como todos están allí, pues obviamente esto se me elevó mucho. Si lo vemos con el ejemplo del COVID, lo que nosotros queremos que es, no queremos que los datos del COVID sean leptocúrticos. Es decir, no queremos que tengamos 2000 casos, por decir algo, en una semana. Porque 2000 casos en una semana nos acaba el sistema de salud. ¿Por qué? Porque no tendríamos capacidad para poder atender a esas 2000 personas en esos 5 días. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Que esas mismas 2000 personas, si es que tienen que contaminarse, no se me contaminen en 5 días, sino que ojalá se me demoren, si es que no lo puedo controlar, se me demoren un mes. Entonces ya me queda mucho más fácil manejar 2000 casos en 4 semanas, ¿sí?, que manejar esos 2000 casos en 5 días. ¿Listo? Entonces miremos que a eso se refieren cuando los epidemiólogos nos dicen que necesitamos ayudar a que la curva se aplane y por ende que sea platicúrtica y no que sea una curva leptocúrtica o aguda, que nos llevaría a tener muchos casos en muy poco tiempo.
Esas son en esencia como las grandes medidas de estadística descriptiva, que a su vez se pueden organizar por grupos. Entonces, por ejemplo, las medidas de ubicación, entonces identifican en qué punto de la distribución se ubica un dato, un valor determinado, y entonces ahí utilizamos los percentiles, los deciles, los cuartiles, los quintiles, la mediana, etc. Otro grupo otra clase de estadísticas descriptivas son las de tendencia central, que ya nos muestran hacia dónde se ubican los datos. Entonces tenemos la media, la mediana y la moda. Estos datos es como en lo general, si nos hacemos como una representación del grupo, ¿dónde están? Entonces la media me dice el punto de equilibrio, la mediana me dice el punto que me divide 50-50 y la moda me dice lo que la gente típicamente más dijo o más presentó. Un tercer grupo de medidas estadísticas descriptivas son las de dispersión, que lo que en el fondo me dicen cuál es el grado de homogeneidad o de heterogeneidad de los datos que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el valor mínimo, el valor máximo, que entonces entre más distante sean el uno del otro, pues ya me empiezan a dar homogeneidad, y eso es lo que yo encuentro en el rango. O el rango intercuartil, también es una medida de dispersión, la desviación estándar y por ende la varianza, y un coeficiente del que no les hablé antes, que es el coeficiente de variación, que también toma en cuenta la desviación estándar y la media para decirnos qué tan homogéneos o qué tan dispersos son los datos. Por último estarían las medidas de distribución, que nos muestran cómo se distribuye los datos, es decir, cuál es la distribución que presentan los datos. Y para ello entonces tenemos la asimetría y la kurtosis, que me dicen pues hacia dónde se ubican los datos y si los datos tienden a ser todos están reunidos o si están dispersos y distribuidos a lo largo de todos los valores de la variable. Si consideramos entonces estas medidas de estadística descriptiva y las relacionamos, las atravesamos con lo que hemos venido trabajando de las escalas de medida, pues entonces ya nos vamos a dar cuenta que dependiendo del tipo de escala de medida se pueden o no utilizar unas ciertas estadísticas. Entonces, por ejemplo, si mi variable es nominal, recordemos que eran aquellas que solamente tienen categorías y yo puedo establecer únicamente relaciones de igualdad y diferencia, lo único que yo puedo calcular son frecuencias absoluta y relativa y moda. No puedo hacer más. ¿Por qué? Porque el resto de estadísticas descriptivas me van a exigir otra condición, que es la de jerarquía, y las nominales no tienen la relación de jerarquía. Si ya la variable tiene relación de jerarquía, es decir, es ordinal, entonces yo ya puedo saber cuál es el mínimo, obvio, puedo saber cuál es el máximo, porque la variable tiene su propio orden, puedo saber los percentiles porque puedo, al estar ordenados de menor a mayor, yo puedo saber en qué punto se encuentra un determinado valor, la mediana, obviamente que es parte de los percentiles, y la frecuencia acumulada, porque como les decía, por ejemplo, yo puedo decir cuántos estudiantes hay hasta quinto semestre, entonces va desde el mínimo, que sería primero, tercero, quinto, y ahí yo puedo ir acumulando. Eso es solamente porque tengo una variable que está en una escala ordinal. Si ya pasara a la siguiente variable, que es la de intervalo, significa que ya son cuantitativas, es decir, ya estoy manejando números, cantidades más que números, y si estoy manejando cantidades significa que puedo realizar operaciones aritméticas, por ende puedo calcular el rango, porque el rango que era una resta, entonces puedo tener el rango intercuartil, la media, que es una suma y luego una división, la desviación estándar, que es una resta, una potencia, una división y una raíz, la varianza, la asimetría y la kurtosis. O sea, estos datos los puedo obtener dado que los datos son de tipo cuantitativo. Y fíjense, entonces pasa más o menos lo mismo que decíamos cuando hablábamos de las escalas de medida. Las escalas ordinales pueden hacer uso de las frecuencias absoluta y relativa y de la moda, claro que sí, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que la nominal no me puedo pedir ni el mínimo ni el máximo, porque pues, no hay un orden como el pido un mínimo y un máximo. Es decir, yo puedo otra vez bajar el escalón, es decir, a una escala de razón le puedo aplicar estadísticas
descriptivas para escalas ordinales y nominales, sí puedo bajar, pero nunca podré subir, porque donde suba estoy cometiendo errores, porque estoy violando unos supuestos que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer el análisis de los datos. Bueno, eso es todo, queridos estudiantes. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues pueden formularlas en el foro del grupo que está allí en Google Groups. Y nada, pues ya nos veremos en el siguiente video. Espero les haya gustado, espero no les haya parecido demasiado aburrido. Y bueno, pues como les decía, es mi primer video, estoy así orgulloso de poder haber terminado este primer video. Y bueno, pues motivado porque pues ha sido aprender y espero que pues sea de utilidad para ustedes. Nada, un abrazo y por favor cuídense a las personas que están a su lado y quédense en casita. Ya vendrá el tiempo para poder salir. Un abrazo, bendiciones y nos vemos en el próximo video. Chao.